Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, veterinarios, veterinarias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este inicio de nuestra semana anestésica. Muchísimo cariño para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión que tenemos en vivo gracias a la plataforma de Veterinario Emprendedor. Entonces, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, déjenme decirles que estamos tomando inicio de una semana que va a ser específicamente para poder ayudarles a que ustedes entiendan cómo manejar, controlar a sus pacientes bajo un estado anestésico. ¿Listo? Entonces, la idea es que en estas capacitaciones gratuitas que vamos a tener durante esta semana, ustedes puedan sacarle el mayor provecho para que puedan ir mejorando. ¿Listo? Entonces, muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que han estado conectadas desde temprano. Por favor, cuéntenme si es que tenemos un buen audio. Si es que tenemos un buen audio, por favor, escriban en la casilla de comentarios, en Facebook, en YouTube, desde qué país nos están viendo. Yo soy Yares, soy director de Veterinario Emprendedor y los estoy saludando desde Perú. Si es que me escuchas bien, por favor, coméntame desde qué país nos estás viendo. Thaís Quiñones nos dice, perfecto, tenemos un buen audio. Zair nos dice, tenemos un buen audio. Catalina, buen audio. Vania, todo bien. Linda, buen audio. Listo. Cuéntenme, por favor, desde dónde nos ven. Piero nos dice desde Perú. Gracias. Acá está. Paola desde Honduras. Micaela desde Chile. Tenemos a Ángel desde Lima, Perú. Eso, hay bastantes personas conectadas. Francisco desde Argentina. Nicolás nos está saludando desde Chile. Andrea desde Cali, Colombia. Hace poquito estuve en Cali, magnífica ciudad. Diana desde Colombia. Silvio de Argentina. Catalina desde Chichichi, le. Viva Chile. Paulina desde México. Sol desde Perú. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Heiser desde Iquitos, Perú. Natalia nos dice, perfecto, tenemos un buen audio. Andrea nos saluda desde Ecuador. Alexandra desde Colombia. Estela de Argentina. Abigail desde México. Qué lindo, qué bonito. Estamos entonces muchas personas interesadas en aprender de anestesia el día de hoy de manera gratuita. Bienvenidos todos ustedes. Les damos entonces de esta manera inicio a nuestra sesión de la semana anestésica. Muchas gracias a todos los médicos veterinarios que nos están acompañando. Entonces, déjenme contarles un poquito. Vamos a tener 4 sesiones a partir del día de hoy lunes, ¿ya? Así que muy buenas noches con todos los médicos veterinarios que nos están acompañando a través de Facebook, a través de YouTube. Vamos a preocuparnos por reducir el riesgo de mortalidad en estas clases. Así que lo único que te vamos a pedir es, por favor, toma nota de todo. Si tú quieres realmente sacarle provecho a esta sesión, lo único que te voy a pedir, las reglas de siempre. ¿Dónde apuntar? Papel, lápiz, para que realmente podamos sacarle provecho a estas cosas. No solamente te enfoques en sacarles pantallazos de tu celular, lo cual es importantísimo. Es más, si encuentras alguna diapositiva en esta sesión que te guste, tómale una captura de pantalla y la subes en tus historias y nos etiquetas. Si quieres, nos etiquetas. @veterinario emprendedor. Nos va a encantar ver que las personas están capacitándose con nosotros. Pero lo más provechoso va a ser papel y lápiz para poder tomar nota de todo lo que nuestra profesora nos va a explicar el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a conocer un poquito de qué va a tratar la sesión del día de hoy. Para esto es súper importante. Vamos a hablar en esta primera clase de 4 que vamos a tener, vamos a hablar de terapia del dolor. Entonces, si ustedes quieren conocer un poquito más, acompáñanos. En esta semana gratuita de la anestesia veterinaria el día de hoy vamos a hablar de terapia específicamente para controlar dolor. El día de mañana vamos a hablar sobre emergencias en la anestesia. ¿Qué hacemos cuando tenemos alguna complicación durante el proceso anestésico? El día miércoles vamos a hablar sobre anestesia en gatos y el jueves vamos a hablar sobre anestesia en braquicéfalos. Muy bien, entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy? Terapia del dolor. ¿Qué vamos a encontrar? En esta sesión de 1 hora vamos a hablar sobre el reconocimiento del dolor. Vamos a hablar sobre qué fármacos son los adecuados. Vamos a hablar de vías de administración. Vamos a hablar un poco de las escalas del dolor y lo que corresponda a algunos ejercicios de caso clínico, lo que nos puede alcanzar durante 1 hora.
Entonces, para sacarle el mayor provecho, por favor, acompáñame de una vez. Si consideras que esta sesión le puede servir a algún médico veterinario, por favor, etiquétalo en los comentarios, ¿ya? Quiero presentarte a nuestra profesora, la doctora Carolina Álvarez, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Si ustedes no conocen a la doctora Carolina Álvarez, les voy a presentar a esta doctora que tiene muchísimo bagaje, más de 10 años de experiencia dedicándose a la anestesia. Ella es directora de ANESVET Colombia y viene a darnos esta sesión el día de hoy. Así que, médicos veterinarios, por favor, si puede, me encantaría decirles, por favor, démosle un fuerte aplauso a la doctora, pero a través de Zoom creo que lo más bonito va a ser saludarla a través de los comentarios. ¿Listo? Entonces, Carito, cuéntanos, por favor, si es que nos estás viendo, si pudieras prender tu cámara y ahorita ya te veo. Ya estamos acá. Prende, por favor, tu micrófono, actívalo. Listo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todos los que están acompañándonos hoy. Veo que hay gente de muchas partes, de que hay muchos colegas, hay estudiantes, entonces para mí es un honor realmente estar acá y poderles compartir un poquito de lo que sé. Listo, mira, entonces, para hablar un poquito de la doctora Carolina que nos está acompañando el día de hoy, ella es docente, ya, es disertante internacional, tiene más de 10 años de experiencia, que realmente creo que es lo más rescatable de la doctora, y sobre todo tiene mucha disposición de querer enseñarnos. ¿Ok? Carito, de repente nos cuentas un poquito sobre qué es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a hablar, como tú lo dijiste, de reconocer el dolor y de los tipos de dolor, sobre todo, que tenemos, que presentan los pacientes. Y cuando hacemos eso, podemos escoger una estrategia anestésica adecuada y analgésica, obviamente, para poder tratar ese dolor. Entonces, va a ser como lo principal en lo que nos vamos a enfocar y vamos a ver unos casos clínicos al finalizar. Buenísimo, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos los médicos veterinarios. Les recordamos que esta capacitación es un abrebocas. Ustedes ya conocen, nosotros vamos presentándoles lo que corresponde a Anestesia 360. Es una capacitación que la doctora Carolina está trabajando con nosotros. Si ustedes desean conocer un poquito más a nivel de mucha mayor profundidad, en una capacitación que va a tener la duración de un mes, con nosotros, pues les recomiendo que ingresen al enlace que tienen en la descripción de este video para que conozcan un poquito más de Anestesia 360. Al finalizar esta sesión, les voy a explicar un poquito más las personas que deseen quedarse. Y tienen el enlace en el chat que acabamos de compartir en las casillas de Facebook, de YouTube. ¿Listo? Entonces, las personas que quieran conocer un poquito, denle clic al enlace, de repente les interesa. ¿Listo? Ahora sí, Carito, vamos hablando sobre el tema que nos incumbe a nosotros. Vamos a hablar de terapia del dolor. Si fueras tan amable de poder compartirnos tu pantalla para empezar entonces con la sesión gratuita que tenemos el día de hoy. Tenemos una horita, vamos a sacarle el mayor provecho a esto. Quiero mandar un fuerte abrazo a Arandia, que nos está saludando desde Paraguay, a Máximo, que nos está saludando desde República Dominicana. Muy buenas noches. Solex nos está saludando desde Cali, Colombia. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Qué gusto que estén acá con nosotros. Ana, desde Paraguay, un fuerte abrazo. Thais, que nos está acompañando desde Bolivia. Ana Laura, que nos está saludando desde Mendoza, Argentina. Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Jenny, ¿cómo estás? Que nos saluda desde Colombia. Esteban, que nos saluda desde México. Tenemos muy buen audio, muy buen video, perfecto. En breve vamos a empezar. Ahorita solamente compartimos la presentación de nuestra doctora y con esto ya vamos empezando. Me dices, Cuarito, cuando estés lista para poder compartirnos tu pantalla. ¿No se está viendo ahí? No, todavía no. Okay. Tienes que darle clic al botón de compartir. Bueno, dame, lo hago de nuevo. No hay problema. Ronald, nos estás hablando desde Ecuador, ¿cómo estás? Listo, ¿lo están viendo? Listo, ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es el manejo del dolor en pequeñas especies y obviamente pues la idea es que aprendamos de todos porque yo sé que ustedes también han tenido una experiencia bastante grande, sé que hay colegas que se han dedicado a eso también, entonces poder aportarnos me parece que es lo principal cuando hacemos este tipo de capacitaciones. Gracias a Yares por la presentación.
Bueno, vamos a empezar. ¿Sabías que el único dolor soportable es el ajeno? Realmente ponernos en el lugar del otro es muy difícil y mucho más cuando se trata de nuestros pacientes. Hay dolores que son obvios, como un paciente con una fractura, por ejemplo, expuesta, que sabemos que debe doler, pero una pancreatitis en el que no vemos más que el gato o el perro decaído, digamos que no es tan fácil ponernos en ese lugar. Entonces, por eso decimos que el único dolor soportable es el ajeno. Dime si, espero que escriban en los comentarios si les ha pasado alguno de estos casos. No sabes qué medicamento ponerle a tu paciente luego de una cirugía para hacer rescate analgésico, que nos ha pasado a todos, que sale de una ortopedia, sale de una operación de tejidos blandos y el perro se despierta llorando o el gato se despierta agresivo. Entonces, posiblemente es dolor, pero ¿qué vamos a hacer para colocarle si ya le pusimos de todo lo que sabíamos que le podíamos poner y no sabemos qué hacer? No está seguro de si es dolor o delirio por los medicamentos anestésicos. También pasa mucho que se despiertan aullando y muchas veces es por el uso de anestésicos como la ketamina, pero nos queda la duda si sí es dolor o si es delirio por esos medicamentos. Adicionalmente hay algunas razas que les encanta despertarse así, como los siberianos, los husky, los akita, todos estos lobitos que nos complican un poquitico como ese reconocimiento del dolor en un postquirúrgico. Y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para manejar el dolor en el paciente porque no hacemos un reconocimiento de ese dolor, de qué es lo que está pasando. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en esto y bueno, les voy a dar algunos tips, algunos aportes desde la analgesia para poder tratar ese dolor en los pacientes. Y no reconocemos los posibles signos de dolor que pueden tener. A veces nos confunde, de pronto decimos, no, es que está triste porque no está con los papás, perdón, está hospitalizado hace muchos días, o resulta que creemos que es dolor y de pronto es el paciente que está hipoglicémico y podemos confundirnos como en esos signos que puede tener el paciente. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a reconocer los signos clínicos del dolor, el respectivo tratamiento desde el reconocimiento de esos signos y de cómo funciona la fisiopatología del dolor y obviamente los tejidos que se puedan estar afectando. ¿Qué vamos a hacer así? Vamos a lograr mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuál fue mi mayor obstáculo durante esa curva de aprendizaje? Instaurar el tratamiento adecuado para cada paciente. Todos no son iguales y en los gatos, por ejemplo, tenemos muchas complicaciones a la hora de poder diagnosticar ese dolor porque son muy estoicos, porque no muestran señales de dolor. Todos sabemos que, por ejemplo, los gatos por evolución, solo hasta que están muy mal, es que uno dice, sí, está mal, hay que llevarlo al veterinario. Pero realmente reconocer esos signos de dolor temprano, y acá mucho también como la educación del propietario, ayuda a que los casos de éxito sean mucho mejor. Entonces, ese primer paso, reconocer el dolor, reconocer el paciente, reconocer la situación, digamos que al principio fue muy complicado y hasta el momento todavía tengo pacientes que digo, bueno, no sé qué tiene, vamos a hacer esto porque creo que es lo mejor. Entrando ya en materia, vamos a hablar entonces de la fisiopatología del dolor, ¿cierto? Sabemos que hay un estímulo doloroso que se genera normalmente desde la periferia o desde las vísceras, que por vías aferentes va a viajar hacia el sistema nervioso, de ahí se va a proyectar hacia el tálamo y la corteza cerebral y acá se va a producir la respuesta a ese dolor que sienten los pacientes. Y finalmente, pues vamos a tener entonces que el paciente o va a morder o va a retirar la pata hacia algo que le está molestando o va a empezar a aullar o a ladrar, ¿cierto? Todo eso se hace en un milisegundo. Hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que los pacientes no tienen esa percepción del dolor tan desarrollada como la tenemos nosotros las personas. Yo no estoy muy de acuerdo y parte de la clase es muy de experiencias personales, pero me ha tocado ver, por ejemplo, perros de la calle fracturados que están encima de la mesa de consulta con su pata expuesta y son muy calmados. Obviamente con cara de dolor, con signos de dolor, pero están tranquilos. Como también está
el pincher o el poodle que se partió una uña y está a los gritos y la señora lo tiene cargado. Entonces, sí hay un proceso de cómo responden al dolor dependiendo de sus experiencias, que es lo que se hace en la corteza cerebral. ¿Qué pasa? El perro de la calle tiene que ser fuerte porque o si no se lo lleva el berraco, mientras que el perro de la casa que consienten, que cargan todo el tiempo, que le dan picos todo el tiempo, obviamente sabe que si medio ladra o grita le van a parar a poner atención. Entonces, sí hay una percepción del dolor y que esto tiene que estar muy relacionado con las experiencias pasadas de ese paciente. Dentro de esa fisiopatología del dolor vamos a tener la transducción. En la transducción hay un daño, una anoxa, lo mordieron, se fracturó, es algo mecánico que le está pasando al paciente, pero dentro de eso mecánico, en ese proceso de transducción, ese impulso que van a recibir los nociceptores, que son los receptores del dolor, se va a convertir en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se va a transmitir desde la periferia por vías aferentes hasta el sistema nervioso central del paciente, y en ese sistema nervioso central, en esa médula espinal, se va a dar un proceso de modulación. ¿Qué pasa en el proceso de modulación? Hay sustancias que están en pro del dolor, como la sustancia P, por ejemplo, las neuroquininas, y están los que están en contra del dolor, como las encefalinas o los opioides endógenos. Entonces, ellos hacen como una primera parada y dicen, bueno, ¿qué tanto le vamos a doler a este paciente? Y va a depender de cuántos tejidos o cuántos nociceptores se activaron en este dolor. Hay una parte que no se habla mucho, que es la proyección, que es a partir de esa médula espinal, llegar hasta cerebro. Simplemente es como ese trayecto. Y finalmente tenemos la percepción, que es entonces donde se va a crear a nivel de la corteza, donde se va a crear esa respuesta que nos va a dar el paciente, y por fibras eferentes entonces y fibras motoras el paciente nos va a mostrar su respuesta: quitar la pata, morder, agredir o llorar puede ser también. Si ya tenemos claro este proceso, esta fisiopatología, va a ser un poco más fácil definir cuáles van a ser los medicamentos que nos van a funcionar en cada etapa del dolor. Entonces, en la transducción, por ejemplo, que generalmente se da a nivel periférico, que es donde se da ese cambio de estímulo mecánico a eléctrico, nos funcionan muy bien los anestésicos locales. Ahí se partió un dedito, se fracturó una falange, ahí funcionan muy bien los AINES, y funcionan muy bien los opioides. De hecho, hay artículos que muestran que ahí en todas partes hay receptores de opioides, y yo aplicara o inyectara opioides en el sitio de lesión también mejoraría mucho la analgesia del paciente. En la transmisión, los anestésicos locales tienen casi que el 100% de la atención, porque van a ser los únicos capaces de bloquear el dolor. El resto de medicamentos lo que hacen es bajar esa sensación dolorosa, pero siempre vamos a tener ahí como, bueno, me fracturé la mano, me tomé o me colocaron una inyección de morfina, me disminuyó el dolor, pero si la muevo me va a doler. Mientras que con los anestésicos locales yo puedo mover la mano como quiera y no voy a sentir absolutamente nada más, me voy a sentir que tengo mano, que es una de las características de estos anestésicos. A este nivel también pueden actuar agonistas alfa-2, también pueden actuar los opioides. Incluso cuando hacemos epidurales, por ejemplo, hacemos esta mezcla de anestésicos locales con alfa-2 o con opioides para prolongar la analgesia. Entonces la transmisión también se ve modulada por ese tipo de medicamentos a nivel de la transmisión. A nivel de la modulación, medicamentos que actúan en el receptor NMDA, o bien como la ketamina, que inhibe el glutamato, que actúa sobre este receptor, opioides, agonistas alfa-2 y anticonvulsivos. Aunque no tienen, por ejemplo, un efecto analgésico directo, medicamentos como las benzodiazepinas o medicamentos como los barbitúricos podrían ayudarnos a modular ese dolor a dosis bajas. Y finalmente la percepción, donde también tenemos anestésicos generales, pues porque si no nos duele, nuestra percepción o la percepción de los pacientes va a mejorar. Agonistas alfa-2
opioides y AINES. Acá los opioides tienen un papel muy importante y digamos que por eso en las personas les gusta tanto los opioides o se ve tanta adicción a los opioides, y es porque cambian la percepción, aparte de que les disminuye el dolor, lo relaja, les produce una sensación placentera, entonces empieza a gustarles mucho como el uso de estos medicamentos. En los pacientes también cambia esa percepción, disminuye el dolor y obviamente pues va a mejorar la respuesta ante ese dolor. Tenemos muchas opciones farmacológicas dentro de esto, pero quiero mostrarles algo, y es que en todas, en transducción, transmisión, modulación y percepción, tenemos como en común a los opioides. Entonces, nuestra primera línea de elección realmente ante el dolor de un paciente debería ser manejado con opioides. Una fractura, una pancreatitis, una VIH, una esterilización, debería manejar opioides. Cuando yo empecé cuando empecé a estudiar veterinaria, realmente en las prácticas lo que veía era que, si llegó fracturado, coloquémosle una AINES, me lo exige. Y ya después al rato, listo, pasémoslo para hospitalización, no, le está doliendo mucho, entonces ahora sí coloquémosle un opioide. ¿Por qué? Si dentro de esta fisiopatología del dolor sabemos que son mucho más importantes o nos va a actuar a diferentes niveles los opioides. Entonces, como un llamado a hay que usar ese tipo de medicamentos antes de. Obviamente, buscamos hacer analgesia multimodal, Entonces, los AINES son súper importantes y son también un pilar porque los opioides no son antiinflamatorios y los AINES sí lo van a hacer. Entonces, manejar inicialmente esta combinación que van a actuar de manera diferente, van a bloquear el dolor a nivel central y a nivel periférico, van a hacer que nuestro paciente tenga, digamos, una mejor recuperación. Y si podemos hacerle un bloqueo, si podemos manejarles una sedación leve, si podemos tranquilizarlos, eso también va a ayudar al manejo del dolor de ellos. Tenemos varias maneras de clasificar el dolor. Dentro del dolor, y esto hace parte del reconocimiento del dolor, está el dolor visceral, el dolor somático, que puede ser profundo o superficial, y el dolor neuropático. En el dolor visceral sabemos que es un dolor que no es bien referenciado, que no sabemos, ya poniéndonos como ejemplo, nosotros no sabemos qué nos duele. Entonces, en una apendicitis, por ejemplo, los que han tenido apendicitis saben que les duele en la parte baja del vientre a nivel derecho, pero también les duele la pierna, también les duele la espalda. Entonces, no son dolores bien localizados, al igual que cuando decimos nos duele el estómago, pero realmente es el estómago o es una víscera que está distendida. Pasa igual con los pacientes que están teniendo una insuficiencia renal, que tienen una insuficiencia hepática, que tienen un volvulo gástrico, ¿cierto? Es un dolor visceral que se refiere a muchos lugares y que no está bien localizado. El dolor somático, por el contrario, está bien localizado, sabemos realmente qué nos está doliendo. Cuando hablamos de dolor superficial, generalmente hablamos de la piel, de los sectores que están en la piel, entonces una herida quirúrgica es un dolor somático, y cuando hablamos de dolor somático profundo nos referimos a la parte de músculo esquelético. Entonces ahí entran los músculos, huesos, tendones, articulaciones. Pero sabemos que nos duele la articulación de la rodilla. Pacientes con ruptura de ligamento cruzado están cojos, ¿sí? ¿Dónde está el problema? En la rodilla. Y de hecho, uno de los síntomas es que dejan de utilizar la pata porque la pata les duele. Entonces sabemos dónde está el problema de esos pacientes. Y en el dolor neuropático ya hablamos directamente que hay un daño nervioso, hay unos nervios especiales que están comprometidos y puede ser uno de los dolores más difíciles de tratar en los pacientes. También lo clasificamos por la temporalidad, si es agudo o si es crónico. Van a encontrar en la literatura que algunos autores hablan de más a 3 semanas considerarse crónico, algunos pueden extender más ese tiempo, hablar de meses, pero los que hemos tenido dolor, lo que sabemos que es una migraña, que es un dolor de muela, por ejemplo, sabemos que así sea por un corto periodo de tiempo, el dolor es insoportable. Entonces, la idea es tratarlo, tratar ese dolor agudo inicialmente si es posible, porque si no tratamos bien ese dolor agudo se va a convertir en un dolor crónico, donde hay procesos de sensibilización y entramos a hablar de dolores crónicos que son como ya de por sí una enfermedad, difíciles de tratar, no responden bien a los medicamentos, funcionan bien por un tiempo, pero luego
no, y es porque hay un cambio a nivel nervioso, esas fibras nerviosas que van a hacer que este dolor siga permaneciendo y cada vez sea mucho más intenso. Los que sufren de dolores neuropáticos, por ejemplo, se refieren a este dolor como un dolor constante, como si fueran latigazos, como si los estuvieran puncionando todo el tiempo, que les arde. Entonces es un dolor muy difícil de identificar en cuanto a la sensación. Y obviamente también va a ser uno de los dolores más difíciles de tratar en los pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar al paciente, es lo primero. ¿Cuáles son los órganos afectados? ¿Cuáles son los sitios de lesión? Si son varios sitios de lesión, si es el hígado el que está afectado y lo sabemos por ecografía y eso está desencadenando a que el paciente nos muestre ciertos signos clínicos, o si sabemos que es una herida que no sana o es un paciente con una otitis, por ejemplo, muy avanzada, las otitis duelen muchísimo, entonces ya podemos empezar a mirar, es somático, es visceral, es neuropático. La intensidad dolorosa también se puede medir con las escalas que vamos a ver ahorita. Y luego de tener claro tiempo, intensidad, dónde están los órganos afectados, vamos a instaurar un tratamiento para esos pacientes. Ahí es como un resumen, entonces según la parte anatómica, extensión de la lesión, ubicación de la lesión, tiempo desde que ocurrió la lesión, y acá nos tenemos que valer de lo que nos diga el propietario. Si es traumático o es postquirúrgico, va a influir en, digamos, en los medicamentos a elegir. Generalmente cuando es postquirúrgico, digamos que es un momento más controlado, mientras que si es traumático pueden haber muchas estructuras relacionadas, huesos, músculo, piel y órganos a la vez. Entonces hay que diferenciar entre esas dos cosas. Y el temperamento del paciente siempre va a ser muy importante. Generalmente los pacientes que son más calmados, digamos que responden mucho mejor al proceso analgésico que le vamos a brindar. Pacientes más ansiosos, pacientes agresivos, nos toca modificar un poco esa estrategia analgésica para poder que ellos se encuentren un poco más a gustos. Entonces, vamos a ver que pacientes ansiosos, lo primero va a ser tratar esa ansiedad y eso nos va a permitir, obviamente, trabajar sobre el dolor, retirando la ansiedad de ese cuadro clínico. Y en pacientes agresivos, ahí sí se nos dificulta más porque muchas veces toca tenerlo incluso sedado para poder inspeccionar bien cuáles son los sitios afectados realmente y qué tanto o qué tan bien o qué tan mal pueden responder a ciertos medicamentos. Hay varias escalas que utilizamos. Esta me gusta mucho porque es una escala de valoración del dolor postquirúrgico, la escala de Melbourne. Esta escala fue desarrollada para bebés, que es lo más cercano a lo que tenemos nosotros. Nuestros pacientes son como bebés porque no nos hablan, no nos dicen qué le pasa. Entonces fue una modificación de esa escala que inicialmente fue utilizada en bebés para determinar el dolor. Esa escala del dolor la utilizamos en perros y solamente nos sirve para utilizarlo postquirúrgico. Obviamente que tenemos que tener antes, y casi que todos lo hacemos, es hacer una evaluación del paciente antes de entrar a cirugía. Cómo están las pupilas, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, la temperatura y si está salivando o no. Todo eso nos va a dar un puntaje en cuanto a qué tan incrementado está, 20%, 50, 100 en cuanto a frecuencia cardíaca respiratoria, y vamos a ir sumando los números que nos den, los puntajes que nos den. Respuesta a la palpación, obviamente esto lo hacemos cuando el paciente ha salido de cirugía y está totalmente despierto. Generalmente hablamos de 1 hora postquirúrgico, donde digamos que todos los medicamentos anestésicos ya se han metabolizado. Esto depende mucho también de qué medicamentos hayamos usado para hacer la anestesia del paciente, pero necesitamos que el paciente esté consciente. ¿Cómo es la respuesta a la palpación? Si hay cambios, si se protege la zona, si realmente se rehúsa a ser tocado o no. Acá la respuesta de lamido, mordisqueo, tensión, digamos que no se incluyen, y la respuesta se excluye el ladrido de alerta. La actividad, se duerme, está semiconsciente, está despierto pero está descansando, ha comido o no, está agitado, revolcándose o golpeándose.
todo esto va a sumar a nuestra evaluación del dolor, cómo es el estado mental, sumiso, amistoso, con miedo o agresivo, la postura en la que se encuentra generalmente en una postura normal de rezo, es la que más nos habla de que el paciente tiene un dolor, y la vocalización. Vocaliza cuando es tocado, una vocalización intermitente, una vocalización continua. Acá hay que excluir, se los digo por experiencia, a los pacientes que son muy ansiosos, que se despiertan y empiezan a ladrar, pero porque no les gusta estar encerrados. Entonces también tendríamos que, pues están ladrando, parados, moviendo la jaula. Hay que diferenciar entre vocaliza continuamente o está ladrando porque es un poquito ansioso y un poquito intenso. Acá tenemos los descriptores, dentro de los que si ya tenemos un paciente con un dolor leve, entre 8 y 9, podemos indicar un rescate analgésico. De hecho, entre 9 ya se indica. No quiere decir que si a criterio del médico veterinario le dio 8, pero tú crees que el paciente necesita ese rescate analgésico, también lo puedes hacer, si a tu criterio el paciente lo necesita. Está la escala de valoración del dolor, en general en todos los pacientes no posquirúrgicos, en caninos, la escala de Glasgow, en la que también vamos a tener ciertos parámetros, cómo se observa el perro en la jaula, caminando fuera de la jaula. Acá obviamente hablamos ya si hay evaluación, palpándolo, y el estado general del paciente. Hacen una excepción y es que si el paciente no puede caminar, nos vamos a saltar esta parte B y vamos a ir directamente a la parte C del paciente. Entonces, pacientes con movilidad reducida, pacientes caídos de tren posterior, se excluye el B, lo sacamos de la lista y simplemente hacemos A, C y D para hacer la sumatoria. Entonces, reconsideramos analgésicos cuando el conteo nos da, incluimos toda la tabla, 6 de 24, miren que incluso es bastante poco el puntaje para hacer un rescate analgésico, o si excluimos C cuando nos dio 5 de 20. Tenemos la escala del dolor postquirúrgico en gatos, que es la escala de... Permíteme nada más, hay algunas personas que están preguntando si es que la imagen se podría poner un poquito más nítida y eso, pero en realidad la imagen está bien, lo único que tenemos que hacer es calibrar nosotros el tema de nuestro internet, ¿ya? Ahora, ¿podrías regresar a la diapositiva anterior si fueras tan amable? Tenemos esta escala de Glasgow, algunas personas si de repente le quieren tomar alguna foto espectacular, si la quieren subir a sus redes sociales, nos etiquetan, más que felices, @veterinario-emprendedor. Pero para todas las personas que estén en los grupos de WhatsApp de anestesia, nosotros les vamos a entregar, el día de mañana les vamos a entregar esta escala también, ¿ya? Para que puedan tenerla a disposición, la puedan revisar. Así que no se preocupen, ahorita lo más importante es prestar atención. Si es que tienen un problema con el tema de la nitidez de la imagen, lo único que tienen que hacer es entrar a la tuerquita que tienen de repente en Facebook o en YouTube y escoger la calidad de imagen que ustedes dispongan. Ya va a depender del internet que ustedes tengan. Ya solamente eso quería aclarar. Disculpa, Carito, la intromisión. Continuamos. No, tranquilo, cualquier cosa me avisan, si necesitan que vaya también más despacio, también me cuentan. Dale. Les estaba contando esta escala del dolor postquirúrgico en gatos, que es la escala de Botucatu. Se hizo una validación, obviamente la escala fue realizada en inglés, entonces se hizo una validación al pasarla al español para determinar si seguía siendo una escala de valor según los parámetros que ellos habían definido. Esta es el cuadro, bueno, realmente es bastante largo, ya se los voy a mostrar, pero es la parte ya traducida al español. Esa escala nos va a permitir evaluar, digamos, completamente al gato. Los gatos, como les decía ahorita, pues son un poco más complejos por ser tan estoicos, por su evolución. Entonces nos permite evaluar postura, qué postura adopta el gato, si cambia frecuentemente de posición, si se sienta o si permanece acostado, qué tan cómodo se ve. El gato está como despierto, adormecido, el gato está quieto, desconectado del ambiente, o está incómodo, se muestra incómodo en la jaula, no responde mucho a estímulos.
la actividad del gato no se mueve normalmente rápido cuando se abre la jaula, muchos incluso intentan salirse de la jaula, el gato se mueve más de lo normal, está quieto más de lo normal o definitivamente no se quiere mover. Continuamos con la evaluación, acá evaluamos la actitud. Tenemos 5 clasificaciones de actitud: contento, desinteresado, indiferente, ansioso y agresivo. Y nos dice la tabla que en presencia del estado mental A va a valer 0, en presencia de uno de los estados mentales B, C o D o E va a valer 1, de 2 de los estados mentales va a valer 2 y de 3 de los estados mentales o de todos pues va a estar acá el 3. Para seguirle sumando, generalmente son 10 puntos, pues 10 ítems que vamos a sumar. Misceláneas de comportamiento, entonces está acostado quieto, pero mueve la cola, recoge y extiende los miembros, el gato está con los ojos parcialmente cerrados o semicerrados y se lame o muerde la herida. También acá nos pide entonces que si todos los comportamientos descritos están ausentes va a ser 0, en presencia de uno de los comportamientos va a ser 1, de 2 va a ser 2 y de 3 o de todos los comportamientos va a ser 3. Y esta es la última parte de la tabla. Acá hablamos de la palpación de la herida quirúrgica, cómo se comporta el gato o cómo reacciona ante la palpación de esa herida quirúrgica, si no nos presta atención, si solo reacciona cuando le tocamos la herida. La presión que hacemos, obviamente, si vocaliza o no, o si nos intenta morder porque le está doliendo, o si el gato reacciona, incluso vocaliza o intenta morder o no permite que palpemos esa herida. O sea, ahí sí hablamos de gatos mucho más agresivos con el máximo de puntaje, que sería 3. En la relación de la palpación del abdomen y el flanco, también se hace pues como similar a lo que hablábamos, cómo se comporta el gato al presionar el flanco, el abdomen, si reacciona, si nos muerde, si no le interesa. Esto va a tener mucho que ver. Vocalización, está en silencio y ronronea espontáneamente, casi que sin hacerle nada, sino simplemente con acercarnos. Gruñe o bufa cuando es manipulado, o bufa incluso antes de manipularlo, solamente con acercarnos a la jaula. Yo he tenido en esta parte gatos que incluso con mucho dolor ronronean, entonces hay que tener especial cuidado cuando estemos evaluando esta parte y digamos que compararlo con todo el gato, qué es lo que está pasando con todo el gato, porque hay unos que por dolor también pueden incluso empezar a ronronear. La presión arterial, para eso hay que medir presión arterial para poder compararlo con el posoperatorio, y obviamente si tenemos un aumento de presión arterial le vamos a dar un valor a este ítem. Y el apetito, come normalmente, come más de lo normal, come menos de lo normal, o el gato gruñe, bufa espontáneamente y obviamente no va a consumir alimento. En total, la escala nos da un puntaje de 30. Acá incluso hay directrices para el uso de la escala que se los voy a dejar ahí un momento para que le tomen la captura, para que lo lean. Pero se supone que cuando ya tenemos un paciente con un puntaje igual o mayor a 8, ya es un gato que necesita hacer un rescate analgésico. Normalmente los rescates analgésicos van a estar determinados por muchos factores del gato. Eso lo vamos a hablar cuando estemos hablando de la parte de gatos, creo que es el miércoles, donde vamos a saber qué usar o por qué los gatos a veces reaccionan tan extraño a ciertos medicamentos que le ponemos, mientras que el gato del lado que le hicimos lo mismo y colocamos lo mismo está totalmente tranquilo y este se excitó. Entonces con ellos también hay que tener especial cuidado en estos rescates que les hacemos. Entonces para esta escala del dolor, desde 8 igual a 8 o más, ya necesitamos hacer un rescate analgésico. Pasa lo mismo, si te da 7 y tú consideras que el gato necesita un rescate analgésico, no se lo vamos a negar y lo vamos a hacer. Está la escala de la mueca facial, donde hablamos de la posición del rostro. En esta, por ejemplo, hablamos de las orejas, ¿cierto? ¿Cómo están las orejas? Este gato acá de la izquierda es el ideal, gato con las orejas totalmente paradas, prestándonos atención. Este gato con, digamos que hay un dolor moderadamente presente, incluso se alcanza a ver las pupilas algo dilatadas, que pasa mucho cuando hay dolor.
Ya vamos a ver, ahorita les explico cortamente por qué. Miren que están un poco más agachadas y en este que está totalmente agachado. La tensión del hocico, totalmente redondo, acá un poquito más aplanado, como sacando cachetes, y acá también muy marcado. Miren que en ambos gatos hay dilatación de las pupilas. Es un poco de pronto más complicado de reconocer en gatos peludos, por ejemplo, ¿cierto? Y tenemos esta que es la posición de los bigotes. Este es un gato que generalmente va a estar muy curioso, que coloca los bigotes en posición también como para sentirnos con esos bigotes. Este gato ya muestra los bigotes un poco más rectos, no tan encorvados, y este incluso se le ven tirados hacia atrás. También vemos dilatación de las pupilas. Y en el estado general podemos hablar de una línea que se traza, miren, acá se ve un poco tenue, en el que la cabeza está por encima de la línea de los hombros, como en estos gatitos. En esto la cabeza está los ojos están muy alineados con la línea del hombro, y en estos están totalmente agachados. Está la cabeza por debajo de la línea del lomo en este caso. Entonces, obviamente 0 va a ser ausente, 1 va a estar moderadamente presente y 2 marcadamente presente. Si la mayoría de nuestros pacientes están en 1 o en toda esta mueca facial, ya deberíamos de empezar o de pensar en hacer un rescate analgésico. Miren todo lo que pasa cuando hay dolor. Entonces tenemos una injuria. Esta injuria va a ser llevada por vías aferentes, lo que hablábamos ahorita a nivel del sistema nervioso central, pero no solamente eso, también va a haber cierto efecto sobre las hormonas, sobre la hormona adrenocorticotrópica, que es la que regula las adrenales. Va a haber más liberación de cortisol, va a haber liberación de ADH, se va a afectar la GH o la hormona del crecimiento. Por eso nuestros pacientes, sobre todo cuando son cachorros, y vemos el paciente con parvo, que estuvo una semana con parvo, con mucho dolor abdominal, aparte de todo lo que le está pasando y que no consumía buen alimento, son pacientes que quedan un poco más pequeños que el resto de los hermanos. Y también va a haber afectación de la tiroides. Va a haber liberación de citoquinas, de interleuquina 1, 6, de factor de necrosis tumoral, y la glándula adrenal va a liberar catecolaminas, epinefrina, noradrenalina, cortisol. Recuerden que el cortisol va a disminuir la cicatrización, va a comprometer inmunológicamente al paciente, va a aumentar la presión arterial del paciente, que finalmente termina afectando otros órganos. Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, va a haber un incremento en la parte de la coagulación del paciente. Y pues no es solamente el dolor, sino es todo lo que desencadena un paciente con dolor y con un dolor maltratado. Hay una escala que es la de los muñequitos, la de las caras que le colocan a los niños, por ejemplo, para preguntarles cómo se sienten. Entonces está desde la más feliz hasta la más triste, que obviamente no podríamos hacer eso con nuestros pacientes, pero por ejemplo en este caso lo hicieron con los propietarios, y ellos determinaron que en las cirugías o en los momentos en los que los veían con más dolor eran en una cirugía por fracturas, después de una VH, después de sacar un tumor en piel, castraciones, otitis externas, y se volvió esta última en este momento. Bueno, se las debo. Acá está graficado qué pasa cuando aplicamos analgésicos a los pacientes antes, durante o después del procedimiento quirúrgico. Miren acá, esta línea azul tenue nos habla de la duración del procedimiento quirúrgico, en la que no hubo un buen manejo del dolor. Acá habla de analgesia luego de que se terminó el procedimiento quirúrgico, pero el paciente sintió dolor todo el tiempo y no se siguió manejando analgesia, entonces el dolor vuelve y reaparece. Acá hablamos de que se colocó analgesia para el paciente durante la cirugía, pero no se colocó después. Y acá finalmente hablamos de que se manejó el dolor y se siguió manejando luego del procedimiento quirúrgico, donde vemos una disminución de ese dolor en el paciente. Obviamente la hipersensibilidad tiene que ver con esos momentos de analgesia que le damos al paciente. Si no se maneja, se va a volver más hipersensible, ¿cierto? Va a doler mucho más.
Pasa lo mismo cuando los aplicamos luego del procedimiento quirúrgico, pero no lo seguimos aplicando. Hay un momento en el que el paciente se calma, pero esa hipersensibilidad va a volver a aparecer. Cuando lo aplicamos solamente en la cirugía y durante la cirugía ya no pasó nada más, digamos que hay una curva de crecimiento de ese dolor, y cuando lo aplicamos durante el procedimiento quirúrgico y posterior a este, vamos a tener una hipersensibilidad obviamente disminuida en los pacientes. ¿Qué medicamentos analgésicos tenemos a la mano? Bueno, de pronto les voy a hablar de lo que más usamos acá en Colombia. Tenemos el Tramal, que es un opioide sintético que lo venden en cualquier farmacia, en muchas presentaciones, y lo podemos usar, digamos, fácilmente. La meperidina, el butorfanol, la morfina son medicamentos de control, por lo cual son de difícil acceso, pero pues nos tocaría hacer mucho papeleo, al menos acá en Colombia, para poder utilizarlos. Les dejo estas dosis, que son comúnmente las que yo uso. Si ustedes van y buscan en los libros, se van a dar cuenta que pueden variar, incluso hay unos que hablan de dosis mucho más altas. Yo soy un poco conservadora porque me parece más fácil, si al paciente le duele, ponerle más, que con la morfina, como pasa con los opioides, que de pronto se deprima y no tener a la mano cómo revertir esos efectos. Y la morfina, por ejemplo, la podemos usar de manera epidural. Tenemos AINES, carprofeno, por ejemplo, ketoprofeno, meloxicam. Generalmente una dosis de carga el primer día y luego va disminuyendo a los siguientes días. El flunixin, no muy usado en nuestros pacientes por los efectos secundarios que causa, es más usado en grandes especies, pero también van a encontrar en la literatura que se pueden usar ambos por vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. Todos estos de los que estamos hablando. Con la morfina sí evitamos colocarla en bolo endovenoso por la liberación de histamina que puede generar y terminar en una reacción anafiláctica, pero nos va muy bien usándola en infusión para manejo del dolor. Y está la dipirona, que la coloco acá aparte. Bueno, la dipirona es como un caso especial, ya no está clasificada dentro de los AINES. Sabemos que su efecto periférico va a estar en las prostaglandinas, que tiene sinergismo a nivel del sistema opioide con los receptores kappa, con los receptores de la serotonina, que antagoniza el glutamato, todo esto a nivel central del paciente. Y adicionalmente sus dos metabolitos, la antipirinina, si no estoy mal, me corrigen si me equivoco, estos dos metabolitos que tiene la dipirona van a ser capaces de bloquear la COX-1 y la COX-2. Entonces, a nivel central, lo que bloquea es la COX-3, va a bloquear a nivel de la sustancia gris, va a bloquear la COX-2 a nivel, obviamente, de la médula espinal, del asta dorsal, y va a modular el dolor de otra manera, adicionalmente que es muy buen antipirético, no tan buen antiinflamatorio, pues porque el mecanismo de acción no está directamente relacionado con la COX-1 y 2, ni con la fosfolipasa como los corticoides, pero va a ser un medicamento que nos va a ayudar para el manejo del dolor, y aparte tiene muy buena analgesia visceral por ser antiespasmódico. Yo utilizo AINES y dipirona al tiempo, sin ningún problema, sin efectos secundarios en el paciente, como de pronto vómito. Del vómito también vamos a hablar más adelante en la anestesia. Entonces lo hago sin preocuparme mucho por los efectos que pueda pasar, porque no estoy, al fin de cuentas, colocando dos AINES. Y esta es la escala de medicamentos analgésicos. Generalmente, pues, en el primer escalón, lo que les decía ahorita, que debíamos de colocar un opioide siempre, pero hay cirugías, por ejemplo, que no lo ameritan, como una castración en la que hicimos un bloqueo testicular y solamente incidimos piel. Entonces podemos utilizar una AINE o una dipirona sin problema. Obviamente, mientras va subiendo el dolor, ya empezamos a combinarnos con AINES más tramadol, y si es un dolor mucho más fuerte, pues también podríamos utilizar AINES, opioides más fuertes como la morfina, como el fentanilo, como la metadona, incluso combinarlos con bloqueos con anestésicos locales. Esta tabla la van a encontrar en muchas partes, voy a ir un poquito más rápido.
A mí la verdad no soy muy amigable con esas tablas porque me encuentro que para 500 ml me dicen cuánto ponerles y que al final el goteo del paciente va a ser de 3 ml por kilo en un bolo y 3 ml por kilo hora en infusión. Pero al menos para acá en Colombia es muy difícil conseguir o es de mucho papeleo conseguir los medicamentos de control como el fentanilo, la ketamina, la morfina. Entonces yo prefiero usar dosis exactas, aparte de que sé que le estoy colocando al paciente. Estas son las dosis que yo utilizo. También van a encontrar que las dosis pueden variar según la literatura. Con el fentanilo, la lidocaína y la ketamina inicio con dosis bajas, de manera que si el paciente lo requiere, yo puedo subir las dosis y me voy a encontrar dentro de esa ventana terapéutica, e igual para la morfina. La punto 1, acá era punto 5, me disculpan el error, lidocaína 2, ketamina a punto 2 miligramos por kilogramo hora, lo único que manejo como microgramos va a ser el fentanilo. Para estas infusiones yo siempre uso 2 venas, una para la hidratación y otra para la infusión, porque esta infusión o lo que me dé estas infusiones por hora yo la voy a diluir, ya sea en solución salina o en dextrosal 5, en 1 o 2 ml por kilo hora. Así que no va a suplir las necesidades de hidratación del paciente y van a ir por una vía diferente a la hidratación. Quiero mostrarles algunos casos clínicos, porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Este era Toby, era un labrador, bueno, es un labrador, inicialmente se recibió así, con una lesión que no decía mucho, pero manifestaba obviamente dolor, tenía signos neurológicos, tenía signos digestivos y terminó en esto, ¿cierto? Un dolor nociceptivo que era una extensión bastante grande, que había pérdida de la piel, que había que anestesiarlo en varias ocasiones para poder retirar esa piel que estaba ya muerta, hasta que finalmente se pudo solucionar. Esto fue por una mordedura de araña que se llama araña bananera, que tuvo buena solución, pero lo chévere del caso es que no solamente fue tratar el dolor, también hubo que tratar adicional los síntomas digestivos del paciente, los síntomas neurológicos. Entonces el paciente convulsionaba nuevamente por el tóxico del animal, las altas temperaturas, hubo que tenerlo en terapias de sueño, pero quiero que vean esta extensión tan grande. Obviamente acá se usó una terapia multimodal con AINES, con analgesia y obviamente cuando era necesario terapias de sueño o infusiones de FLK. Y finalmente se hizo un desmonte analgésico. Se pasó a hacer infusiones, a manejar con opioides más suaves como el tramal ya cuando estaba en esta etapa y con AINES o dipirona, pues en ese tiempo no teníamos todavía AINES muy selectivos por la COX-2. Las extracciones dentales, que son de todos los días en nuestro medio por la gingivoestomatitis que presentan los gatos, en el cual una de las mejores estrategias analgésicas va a ser bloqueos para poder tratar ese dolor. Normalmente bloqueamos toda la boca a nivel infraorbitario, alveolar, mandibular, buscando obviamente como completar todo el cuadro analgésico que se le pueda dar a esos pacientes. Para finalmente, bueno, acá estamos bloqueando el nervio infraorbitario, obviamente utilizamos AINES para controlar la inflamación. En estos casos, cuando no usamos AINES, usamos esteroides, nos ayuda a controlar mucho la inflamación a nivel dental. Y estos son los pacientes saliendo de cirugía con un consumo inmediato. También tiene que ver, no les voy a negar, el protocolo anestésico que se usa, que puede incrementar, digamos, las ganas de comer en ellos, pero si les está doliendo, por más ganas que tengan, no van a comer. Entonces, eso es lo que queremos con nuestros pacientes finalmente. Obstrucciones intestinales en gatos, pues siempre obviamente va a haber varios órganos afectados desde la lengua. ¿Cuánto tiempo lleva el gato? Esto puede llevar días de evolución con dolor, sin comer, desencadenar una lipidosis. Ya no solamente va a ser el daño visceral, sino que va a ser el daño en otros órganos como una lipidosis hepática, una insuficiencia renal porque no está consumiendo agua. Acá hay que utilizar opioides
que no generen mucho efecto o mucho daño a nivel de la presión o de los riñones. La hidromorfona, por ejemplo, es una excelente opción porque no tiene metabolitos activos a nivel renal, entonces lo podemos usar en los gatos, o si no lo tenemos, el butorfanol, aunque también es de control, tiene muy buena analgesia visceral y en los gatos funciona de manera sorprendente porque aparte de proporcionar buena analgesia, los va a calmar bastante. Van a estar bastante tranquilitos a la hora de la manipulación. Los gatos, pues, por cuerpos lineales es la principal causa en ellos. Las toracotomías es una de las cirugías más bonitas. Acá tenemos piel, músculo, hueso, estamos invadiendo totalmente al paciente, se nos complica con una hipotermia. Necesitamos hacer unas infusiones analgésicas. Acá hacemos anestesia balanceada en la que utilizamos un halogenado del paciente intubado y a la misma vez usamos infusión generalmente de fentanilo, de remifentanilo para poder mantener al paciente estable durante esa cirugía, y sale de cirugía con infusión para hospitalización, al menos por 12, algunas veces hasta por 24 horas para poder controlar ese dolor tan marcado que se presenta en los pacientes, sumado a que hay muchas complicaciones. Una toracotomía generalmente se hace por tumores, por defectos a nivel cardíaco en el paciente, entonces hay que controlar también esas partes sin que se nos afecte mucho con la analgesia o los anestésicos la parte circulatoria. Y este gatito, es un gatito muy lindo, se llamaba Emir, un felino de 14 años, y Emir terminó así. Él no mostraba ningún signo de dolor hasta que la propietaria vio que estaba caminando un poco cojo, ni siquiera era que estuviera cojo, sino que lo vio caminando raro. Se le hizo placas de RX al otro día y salió algo anormal a nivel de la articulación humeroescapular, se hizo biopsia y salió con osteosarcoma. El primer gato y el único que he visto en tanto tiempo con osteosarcoma se amputó a los 8 días y vivió muy feliz y sin dolor por un año, pero su sistema inmunológico se vio comprometido por el efecto del estrés, porque la recuperación igual no fue fácil después del posquirúrgico, y empezó a presentar impactación de las glándulas anales aproximadamente cada 2 meses. También es el primer gato que he visto con impactación de las glándulas anales. Cuéntenos si ustedes han tenido algún caso así similar en gatos con osteosarcoma o con esta impactación. Entonces, adicionalmente a que ya estaba amputado, después de la amputación se generaron procesos a nivel inmunológico y empezó a presentar estas lesiones cada 2 a 3 meses, donde se impactaba, drenaba y volvía a sanar. Se impactaba, drenaba y volvía a sanar. Bueno, finalmente Mir vivió 1 año muy bien, el osteosarcoma volvió a salir, en la casa se mantuvo con aplicación de hidromorfona cada 8 horas en crisis, se le manejó medicamentos homotoxicológicos como CBD, mejoró por un tiempo, hizo una crisis de hipersensibilidad al medicamento, en pocas palabras se intoxicó con el medicamento a la misma dosis, así que se tuvo que suspender y finalmente se estaba manejando con AINES en crisis más opioides leves como el tramal, porque los gatos pues es más complicado, dejaba de comer, se achicopalaba más, entonces hubo que hacer algo bastante conservador con él para darle calidad de vida hasta que ya se decidió no seguir y eutanasiar. Bueno, creo que sobre el tiempo, como conclusión tenemos que el dolor debe ser individualizado, ¿cierto? No es lo mismo el dolor en un paciente que en otro, así sea la misma fractura, así sea la misma lesión, todos van a presentar signos dolorosos diferentes. En muchos casos va a ser necesario antropomorfizarnos, volvernos como ellos, tratar de sentir como ellos, ponernos en el lugar de los pacientes, y el reconocimiento del dolor es indispensable para hacer una buena terapéutica. Bueno, espero no haber ido muy rápido, acá estamos un poco cortos de tiempo, espero que les haya servido, cuéntenos sus experiencias, cómo tratarían ustedes a los pacientes, que eso enriquece mucho todas estas charlas que estamos dando. Muchas gracias. Carito, muchísimas gracias.
Yo acá lo que quisiera consultarte es, ¿cuál crees tú que viene a ser la mayor complicación para los médicos veterinarios que actualmente se están enfrentando ante estas terapias de dolor? ¿Cuál crees tú que vendría a ser aquello que tú quisieras recomendar como profesora? Bueno, tómense el tiempo de hacer la evaluación de cada paciente, de utilizar esas tablitas. Yo todavía las uso, sobre todo las que son para dolores postquirúrgicos, porque no está de más, no todos mis bloqueos son exitosos, no todas las epidurales salen bien, entonces hay que hacer rescate analgésico y para eso me valgo de estas tablas. A veces es un poquito engorroso, pero créanme que eso ayuda mucho a poder determinar si el paciente necesita o no hacer un rescate analgésico. Ok, ahora otra de las preguntas que nos están haciendo. Con respecto a los fármacos, ¿qué es lo que tú consideras que se debe implementar para cuando nosotros no tenemos los fármacos adecuados? ¿Qué es lo que has hecho tú, por ejemplo? Ay, eso es muy difícil. Por ejemplo, lo que les contaba acá en Colombia, es complicado conseguir fármacos de control porque estamos regulados por la seccional de salud. Y por eso los cuidamos tanto con las infusiones, lo hacemos especial para cada paciente. Con lo que tenemos, manejar analgesia multimodal, con lo que tenemos, digamos, con lo que podríamos conseguir una INES, hay muy buenos AINES en este momento, la familia del COPSIP, por ejemplo, que son muy selectivos, tenemos el Tramal, que lo podemos conseguir fácilmente y se puede manejar en infusión, la dipirona se puede manejar en infusión también, entonces serían 3 fármacos que podemos utilizar en los pacientes que no son de control, que tenemos fácil acceso, pues, y adicionalmente no hay que olvidar que, por ejemplo, otras estrategias como fisioterapia ayudan bastante, en algunos casos de ortopédicos son de bastante utilidad para tratar el dolor en los pacientes, pero yo creo que si no tuviera todo lo que tengo ahora, usaría esos 3 elementos. Perfecto, que puedo conseguir fácilmente. Perfecto, muy bien, entonces, queridos veterinarios, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Por favor, si es que les gustó esta capacitación, coméntenlo y denle las gracias a la profesora, ¿no? Si pudiéramos, nosotros estaríamos en un anfiteatro, o si pudiéramos tener la oportunidad de estar todos juntos en un salón, pues creo que sería bonito unas palmas para la profesora Carolina, que con tanto cariño ha tenido la disposición de poder capacitarnos el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos los médicos veterinarios que nos han acompañado hasta este momento. Creo que acá lo más importante es reconocer que hay muchas cosas que se tienen que aprender para poder tener bajo control al paciente, sobre todo a nuestros pacientes que están anestesiados y cómo podemos ir manejando las terapias del dolor. Hay mucho proceso de práctica. Carito, ¿qué les recomiendas a los veterinarios con respecto a la práctica que ellos deben hacer? Lo hice en mí porque también al principio, digamos, escoger paciente por paciente, seamos realistas, es algo que se vuelve un poco complicado, tedioso, porque estamos cansados, porque nuestros horarios son súper difíciles, pero cuando uno empieza a evaluar paciente por paciente, empieza a individualizarlo, a coger las tablitas, a mirar, digamos que ahí uno empieza a ver el cambio realmente, ni siquiera en uno, sino en cómo evolucionan los pacientes. Entonces, de paciencia y de tomar todas las herramientas que podemos tener y utilizarlas. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a todos los médicos veterinarios, les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Hemos hablado sobre terapia del dolor. El día de mañana vamos a hablar sobre emergencias y todas las personas que quieran dejar la sesión el día de hoy, muchísimas gracias. Hasta acá culminó la sesión gratuita. Por favor, les pedimos a todas las personas que, si es que no nos siguen en Facebook, si es que no nos siguen en Instagram, en YouTube, por favor, dale like a este video, dale like a la campanita, síguenos para que podamos informarte sobre más capacitaciones gratuitas. Y si quieres conocer un poco más, con mayor profundidad, sobre Anestesia 360, el curso que tenemos con la doctora Carolina Álvarez, pues te invitamos a que ingreses al enlace que tienes en la descripción de este video, al enlace que acabamos de compartir en el comentario de Facebook, de YouTube, en la casilla de comentarios. Muy bien, ahora, si me permite, yo lo que quiero es presentarles un poquito lo que corresponde a Anestesia 360. Y la pregunta del millón es, ¿quieres tener bajo control a tus pacientes anestesiados? La correcta manera de poder hacerlo es conociendo sobre anestesia. Entonces,
Para esto, nosotros quisiéramos ponerte el caso. Imagínate que tú recibes a una hembra que tiene problemas cardiópatas. Ya tiene problemas en el corazón, es cardiópata, tiene 12 años y tenemos que hacerle una cirugía por una piometra. Entonces, la idea es que tú te sientas listo, te sientas lista para poder anestesiar a un paciente como este. ¿Ok? Si tú quieres tener estas habilidades, entonces nosotros te invitamos a que ingreses a Anestesia 360. ¿Muy bien? Anestesia 360 es una capacitación en vivo que nosotros vamos a hacer en el mes de abril y mayo. ¿Ok? Va a durar 30 días y si es que tú quieres acompañarnos, lo que nosotros te queremos ofrecer es que tengas el correcto criterio para poder desarrollar una estrategia anestésica que te permita a ti identificar cuáles son las mejores alternativas y combinaciones en fármacos anestésicos y cómo manejar la anestesia de pacientes que realmente puedan ser complicados, como por ejemplo un paciente con problemas renales, uno con problemas en el hígado, un problema con problemas en el corazón, etc. Todo esto lo vas a poder encontrar en Anestesia 360. Es una capacitación intensiva que nosotros vamos a tener. Te invitamos a que adquieras esta capacitación y te recuerdo que esta capacitación tiene una certificación con aval internacional por parte de Conservet. Lo único que tú tienes que hacer es entrar al enlace que tienes en la descripción de este video, al enlace que acabamos de compartir en los comentarios, y nosotros te vamos a explicar un poco más sobre en qué consiste esta capacitación. Lo que nosotros queremos es que tú tengas el criterio para poder desarrollar estrategias anestésicas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tu paciente esté bajo control. Porque lo que nosotros queremos es reducir la cantidad de decesos. Queremos evitar que tus pacientes, por un mal manejo anestésico, o se mueran, o por un mal manejo anestésico, podamos agravar alguna enfermedad ya existente o causársela. Entonces, para eso nosotros nos damos cuenta que hay una base sobre los conocimientos anestésicos con las cuales los médicos veterinarios se forman en la universidad, pero que de repente es muy simple. Los alcances son muy generales. Entonces, ante ese problema, nosotros desarrollamos este primer módulo sobre generalidades de la anestesia. ¿Para qué? Para que puedas hacer una correcta evaluación anestésica. Nuestro plan de estudio consiste en que entiendas cómo armar la evaluación anestésica, identificando los distintos tipos de riesgos individuales para cada paciente y cómo vas a poder clasificar a los distintos casos complicados en base al ASA. En el segundo módulo vamos a querer identificar que hay un conocimiento muy vago sobre analgesia. Entonces, si tú tuvieses más conocimiento sobre las distintas alternativas de fármacos, cómo dosificarlos y cuáles son las que cada paciente requiere según su casuística, pues tendrías mucha más facilidad de poder, primero, reconocer los distintos tipos de dolores, ya sea agudo, crónico, y cómo instaurar terapias de control del dolor. ¿Para qué? Para poder tranquilizar, estabilizar al paciente. Eso lo vamos a ver en nuestro módulo 2. En el tercer módulo vamos a hablar de bloqueos anestésicos, que es algo que muchas veces no se conoce, que no se tiene tan claro. Entonces vamos a hablar sobre procesos anatómicos. Vamos a hablar de anatomía primero. Y sobre esto nos vamos a enfocar en cómo nosotros podemos armar técnicas para una anestesia regional. Vamos a reconocer las distintas estructuras para poder implementar los bloqueos y vamos a estudiar cuáles son los equipos necesarios para poder implementar esto. Sobre qué equipos nosotros nos podemos ayudar, como por ejemplo un neuroestimulador y un ecógrafo. Vamos a hablar también sobre las distintas alternativas de sedación que nosotros tenemos para los distintos pacientes y cuáles son los motivos por los cuales nosotros tendríamos que estar sedándolos. Para eso tenemos nuestro módulo de sedación, tranquilización, inducción y premedicación. ¿Listo? Vamos a poder identificar cuál es el paciente que es ansioso, que es histérico, que de repente de un momento a otro comienza a ser agresivo. ¿Listo? Para poder escoger una terapéutica adecuada. En el módulo 5 vamos a hablar de TIVA. ¿Ok? Hay poco conocimiento sobre cómo implementarla. La verdad es que TIVA es la anestesia más común
que actualmente se está utilizando en Latinoamérica. Entonces, ¿qué tal si le damos un poquito más de enfoque hacia cómo poder desarrollarla? Vamos a hablar de la valoración correcta para la anestesia total intravenosa. Vamos a hablar de los distintos protocolos, estrategias. ¿Ya? Yo sé que a la doctora Carolina le gusta hablar mucho de procesos estratégicos, de cómo armar un criterio adecuado, ¿ya? Para que no solamente sigamos una tabla, sino que en base a las tablas nosotros podamos evaluar qué es lo que corresponde. Por otro lado, vamos a hablar también de TIVA, de la anestesia parcial intravenosa, ¿ya? Para poder tener también un criterio de en qué momento le pongo TIVA, en qué momento le pongo PIVA, ¿ya? Para poder implementar los distintos tipos de anestesia, para armar estrategias. Vamos a hablar también de anestesia inhalatoria, anestesia balanceada, ventilación mecánica, para poder tener mucha más profundización y sobre todo nos vamos a enfocar mucho en casos clínicos. Así como hemos visto casos clínicos el día de hoy, de repente la hora nos quedó cortita, vamos a ver con mucha mayor profundidad cómo hacer todo lo que vamos a aprender acá y cómo es que lo que normalmente en la universidad no nos enseñan ocurre de un momento a otro o en el consultorio o en el quirófano. Y la doctora Carolina tiene mucha experiencia sobre eso. Entonces, todo lo que nosotros te queremos brindar está en Anestesia 360. ¿Listo? Si tú quieres inscribirte acá, en esta capacitación, lo único que tienes que hacer es entrar al enlace en la descripción de este video o entrar al enlace que tienes en el chat que acabamos de compartir por Facebook, por Instagram. Y lo que tú vas a encontrar acá es una capacitación con acceso de por vida. Tienes a la doctora Carolina, que es reconocida de manera internacional como disertante, como ponente. Vas a tener un certificado con aval internacional. El curso es en vivo. Estamos empezando el 19 de abril. Las clases van a ser los martes y jueves. Vamos a tener un enfoque netamente práctico. Vamos a entender todo el proceso de teoría y la vamos a aterrizar en procesos reales que la doctora recibe constantemente en la universidad, en su clínica. Vas a tener una garantía de 30 días de satisfacción. O sea que si es que tú adquieres el curso y no te gusta lo que estás llevando, tienes 30 días desde la fecha de tu compra para poder decir, no, ¿sabes qué? Por favor, devuélvame el dinero. Si no te gusta, si sientes que de repente esto no era lo que tú estabas esperando, te devolvemos el dinero. No tenemos ningún problema. En realidad, lo que nosotros queremos es que tú no te arriesgues. Nos queremos arriesgar nosotros. Queremos que tú realmente te capacites y que disfrutes de la capacitación. Si no te gusta, solicita la devolución de tu dinero y estamos acá nosotros para poder darte todas las facilidades que tengas. Adicional a esto, tenemos una variedad de casos clínicos y hay documentos y material de soporte. Toda esta capacitación, Anestesia 360, tiene un valor de $350. ¿Ok? Entonces, veterinario, lo que nosotros más queremos es que tú tengas todas estas facilidades. Cuéntame, veterinario, si es que consideras que invertir en esto realmente vale la pena o no. ¿Listo? ¿Qué opinas, querido veterinario? ¿Consideras que realmente esto te puede ayudar? Si es que realmente lo consideras, pues permíteme decirte que nosotros tenemos esta capacitación que te va a permitir a ti poder anestesiar a pacientes renales, hepáticos, cardíacos y con otras complicaciones. Vas a poder combinar correctamente anestésicos, ¿ya? Las distintas familias de anestésicos, y vas a poder calcular debidamente las dosis. Vas a poder actuar ante una emergencia anestésica. Y finalmente vas a conocer qué equipos son los que realmente te van a poder ayudar a sacar adelante tu proceso, tu estrategia anestésica y cómo utilizarlos. ¿Ok? Pero no queremos que pagues $350, queremos que pagues menos. La disposición que tenemos es por lanzamiento de $175. Si tú te inscribes el día de hoy, nosotros te vamos a dar el precio de $175. Para poder inscribirte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrar al enlace de la descripción de este video o entrar al enlace que tienes en el chat que acabamos de compartir ahorita. Cualquier consulta que tengas sobre el curso la vas a poder hacer ahí a través del chat. Si de repente nos demoramos un poquito en responderte, no te preocupes porque nuestros ejecutivos van a poder orientarte. Si tienes dudas, ingresa al enlace de la descripción de este video y ahí vas a entrar a un chat. Ahí vas a poder hacernos cualquier consulta. Ahora, ¿consideras que un curso como este te equivale a $175? Si realmente consideras que vale la pena, pues bienvenido, tienes la alternativa de poder inscribirte. Y
para hacerte las cosas mucho más agradables, ya sabes que nosotros tenemos regalitos, ¿ya? Y estos regalitos son para los 50 primeros inscritos. Entonces, si deciden inscribirse el día de hoy y están dentro de los 50 primeros inscritos, van a tener 7 regalos. 7 regalos. Estos 7 regalos son: el primero, te vamos a dar una lista de protocolos de manejo anestésico, ¿ok? Ten en cuenta, los protocolos son tablas, son formatos que tú vas a tener como referencia. La idea es que no, como sabes, la medicina no es un recetario, pero esto te va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los imprimas y que los tengas a la mano, a la vista, y sobre tu criterio, que es lo que vas a aprender acá en Anestesia 360, puedas implementar mejor tu estrategia. Adicional a eso, te queremos entregar protocolos de AINES y de antibióticos, ¿ok? Entonces, protocolos de manejo anestésico, los más comunes, los que llegan normalmente a consultorio, ¿ya? Los que desarrollarías en un quirófano, vamos a hablar de AINES y de antibióticos, te los vamos a facilitar. Te queremos entregar una clase específica de RCP, ¿ya? De lo básico a lo avanzado. Esta capacitación adicional te va a servir para cualquier emergencia que ocurra, ¿ya? Porque uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, si necesitamos reanimación, listo, acá la tenemos. Queremos darte esa facilidad, ¿ok? Obviamente esto lo vas a poder implementar para cualquier actividad, no solamente para un proceso anestésico. Adicional a esto, te queremos entregar una capacitación de monitoreo del paciente crítico. Esta clase adicional te va a poder orientar hacia cómo vamos a poder restablecer a nuestro paciente, ¿ok? Adicional a esto, estábamos hablando de que pueden haber algunos que otros pacientes que puedan ser de repente histéricos, de repente muy irascibles, agresivos. Bueno, muchos de ellos pueden ser de repente gatos. Entonces te queremos dar la facilidad de una clase adicional sobre metodología cat-friendly. ¿Para qué? Porque imagínate tener que estar haciendo un proceso anestésico con un gato. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los gatos puedan prestarnos un poquito de mejor atención? Listo, te entregamos una capacitación sobre eso. Adicional a esto, te queremos dar una clase adicional, una masterclass sobre anestesia TIVA, ¿ya? ¿Por qué? Porque repetimos, en Latinoamérica, TIVA es lo más común, es lo que actualmente más se hace. Entonces, viene bien una visión adicional sobre TIVA. Y te queremos regalar 500 plantillas editables, 500. Son en realidad más de 500. Más de 500 plantillas editables para redes sociales. ¿Para qué? Para que puedas ofrecer tus servicios como médico veterinario, ¿ok? Lo que nosotros queremos en Anestesia 360 es que tú tengas todo cubierto para que puedas ejecutar correctamente tu trabajo. Si es que tú tienes los conocimientos para poder implementar la anestesia, ahora lo que queremos es que tengas clientes que deseen pagar por tus servicios. ¿Listo? Entonces, te puedes llevar todo esto acá, el programa de Anestesia 360, con todos los regalos que ya habíamos mencionado, los protocolos de manejo anestésico, protocolos de AINES y antibióticos, la clase adicional de RCP, la clase adicional de monitoreo del paciente crítico, la clase adicional de metodología cat-friendly, la masterclass de TIVA y las más de 500 plantillas editables para redes sociales. Todo esto de manera separada tendría un valor de $610. Pero tú no vas a pagar eso. Vas a pagar mucho menos. Solamente $175 si es que te inscribes el día de hoy. Ten en cuenta, nosotros tenemos un calendario de pagos. Conforme nosotros nos vamos acercando a la fecha del evento, a la fecha de nuestra clase, el precio va a ir subiendo. Entonces, te queremos informar de esto para que le puedas sacar el mayor provecho. ¿Listo? Lo único que tienes que hacer es entrar al enlace que tienes en la descripción de este video o entrar al enlace que acabamos de compartir en el chat. Las clases están empezando el 19 de abril. Las clases van a ser los martes y los jueves, en horario de Colombia, Ecuador y Perú, a las 8 de la noche. Como siempre tenemos nuestras dinámicas, desde las 8 hasta las 11 de la noche, así que sepáralo. ¿Listo? Ahora, veterinario, tienes esta alternativa. Un solo pago de $175 o puedes hacer el pago en 2 cuotas. ¿Listo? ¿Te parece bien? Podrías hacer el pago en 2 cuotas. Hoy día pagas $99 y dentro de 30 días automáticamente se te van a debitar $99 más. Si quieres ahorrar un poquito, entonces tienes la alternativa de poder hacer tu pago
el día de hoy con el monto total de $175. ¿Listo? ¿Qué te parece? Tienes todo esto para disposición tuya. Lo que queremos es orientarte, ayudarte y sobre todo que te vaya bien. Ahora, me dices, no, Yare, pero ahorita no tengo el dinero, no tengo los $175. ¿Quieres separar tu cupo para que puedas llevarte los 7 regalos adicionales? Entonces, puedes separarlo con $50. ¿Qué tienes que hacer? Ingresar al enlace que tienes en la descripción de este video, ingresar al enlace que tienes en el chat de WhatsApp y con muchísimo gusto te lo facilitamos. Si tienes algún inconveniente con el proceso de pago o algo, nos escribes al WhatsApp y nosotros te ayudamos, nosotros te orientamos, ¿ya? No te preocupes por eso. Si tú no dices, no, Yare, lo que pasa es que yo soy universitario y necesito algunas facilidades, porque etcétera, escríbenos, cuéntanos y de repente nosotros podemos ayudarte. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que tengas a tu paciente bajo control. ¿Listo? No queremos que tu paciente anestesiado fallezca. No queremos que por un mal manejo anestésico se pueda agravar más alguna enfermedad ya existente en el paciente o generársela. Para eso queremos orientarte. Hay cosas que de repente en la universidad no nos han enseñado con tanta profundidad. Entonces, para eso es este curso. ¿Listo? Puedes separarlo con $50. Ten en cuenta, haces el pago hoy día y tendrías que hacer el pago del saldo hasta el día miércoles 9 de marzo. Tienes esa facilidad. Si tú quieres mantener a tus pacientes bajo control, entonces te damos la bienvenida a Anestesia 360. Listo, señoras y señores, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. De repente ustedes por ahí tienen alguna pregunta. Para la profesora, acá estamos para poder orientarles. ¿Listo? Y aquí lo tienen. Si tienen alguna pregunta, acá está. Listo, ahora sí, Carito, procedemos a revisar algunas preguntitas que por ahí nos hayan hecho para poder ayudarte. Claro que sí. Listo, por acá tenían una charla. Ah, mira, acá está interesante. Mariela González nos pregunta, ANS y corticoides no se recomienda usar juntos. Incluso si cambias de uno a otro, tienes que esperar entre 24 a 48 horas. ¿Qué opinas, Carito? Si el paciente lo necesita, yo lo he hecho. He usado, obviamente no mantengo la terapéutica en el tiempo, pero sí, digamos, en algunas cirugías, sí he combinado el uso de corticoides y AINES. Obviamente corticoides a dosis baja, pero el paciente lo requiere y no se lo vamos a negar. Obviamente protección gástrica en todas las cirugías, independiente de los medicamentos o el tipo, todos vienen de un ayuno, entonces todos tienen protección gástrica. Y sí tengo algo, y es que en muchos pacientes con colapso traqueal, pacientes viejitos, pacientes braquicéfalos, si uso corticoide, la mayoría de veces está dentro de mi estrategia a dosis bajas, 0.05, 0.1 miligramo por kilo, para disminuir esa afectación sobre la vía respiratoria, pero no es una dosis para, digamos, interferir o hacer interacción con el AINES que te vaya a provocar problemas posteriores en el paciente. Entonces sí se puede usar, obviamente siendo muy conservadores y solamente si el paciente lo necesita. Perfecto, muy bien. Acá nos están diciendo, hay algunas personas que de repente no tienen la facilidad de ingresar al enlace. No se preocupen, vamos a ingresar, vamos a colocar el enlace nada más para poder adquirir esta capacitación de Anestesia 360. Vamos a conectar. Está el enlace nada más en el chat, ¿ya? En el chat de Facebook, en el chat de YouTube, ahí lo tienen. Si tuviesen de repente alguna complicación, estoy en la capacitación en Facebook, estoy en la capacitación en YouTube, quise entrar al enlace pero no pude, nos envían un inbox por Facebook y nosotros les facilitamos por ahí. ¿Listo? A ver. Humberto Mora nos pregunta, ¿el uso de la morfina en preanestesia está indicada o prefiere infusión, doctora? Lo puedes usar en preanestesia. Yo, por ejemplo, lo uso más subcutáneo para evitar los efectos de vómito que generalmente produce y como neuroleptonalgesia combinado con una fenotiazida. Con la morfina, por ejemplo, muchas veces lo coloco cuando el paciente está anestesiado
¿Para qué? Para evitar precisamente esos efectos que no quisiera que me pasaran con él cuando están despiertos. Entonces, lo utilizo incluso ya cuando está anestesiado, sin esas complicaciones, a dosis también bajas, me va súper bien. Y obviamente va acompañado de todo el protocolo, de toda la estrategia como los AINES, el bloqueo, pero la morfina me parece una muy buena opción, incluso también se puede usar en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, esas son como las únicas dos cositas que tendría para decirte. Yo en lo personal lo uso subcutáneo o ya cuando los tengo anestesiados dormidos antes de iniciar como tal el proceso quirúrgico. Enrique nos pregunta, el dolor en caso de parvovirus y distemper es un dolor intenso. ¿Qué recomendaría usted, doctora? He tenido pacientes que necesitan infusión analgésica, asisten muy cachorros, una FLK les ayuda mucho, están muy tranquilos. El Colivet, que es la misma dipirona, no sé de pronto cómo lo conocen en los diferentes países, el metamizol, es una herramienta muy buena, adicionalmente nos va a ayudar a controlar el dolor y la fiebre en ese tipo de pacientes. Pero me gusta mucho la pregunta porque he tenido muchos pacientes en algunos lugares donde tiene parvovirus, tiene diarrea, entonces nos enfocamos en parar la diarrea o en tratarlo con antibióticos o en controlar la deshidratación, pero se nos olvida por completo que la parte gastrointestinal duele mucho y todos en algún momento hemos tenido un problema gastrointestinal y sabemos que duele mucho, entonces me gusta que se preocupen por cosas como esa. Dolores muy intensos, sí o sí hago infusiones analgésicas. Si veo que el paciente lo necesita, lo hacemos y acompañado de Colivet. Incluso con las infusiones pueden utilizar una FLK, pueden utilizar Tramal a la vez, pueden utilizar Colivet a la vez de la infusión y eso les va a ayudar también a tratar el dolor en los pacientes. Perfecto. Rosy nos pregunta, doctora, ¿en perros es factible utilizar tramadol con meloxicam? Sí, claro que sí. Yo creo que es de las combinaciones más comunes que hacemos. Utilizamos un opioide sintético, una INES, en este caso pues para cirugías poco dolorosas como una esterilización, por ejemplo. Esa es la idea, que empecemos a hacer esas combinaciones porque tienen diferentes mecanismos de acción. Correcto, justamente eso es algo que vamos a abordar con mucha mayor profundidad, con mucho mayor tiempo en Anestesia 360. Rosy, si te animas a inscribirte, bienvenida. Vamos a profundizar tus preguntas. Mabel Torres me dice, no puedo entrar al enlace y quisiera inscribirme. Mabel, si es que revisas en los comentarios, en la casilla de comentarios, vas a encontrar el enlace para poder inscribirte a Anestesia 360. Si es que no lo encuentras o te es difícil entrar por los comentarios, ingresa a la descripción de este video y le das clic y ahí vas a encontrar el enlace que te va a mandar a la información de Anestesia 360. ¿Listo? Fairut nos menciona, doctora, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Un fuerte abrazo desde Venezuela. Un fuerte abrazo para los. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Raquel Olivas pregunta, ¿por qué recomiendas más los opioides que los AINES? Bueno, realmente no es que lo recomiende más, sino que en la fisiopatología los AINES, los opioides nos funcionan a diferentes niveles. Entonces, no es solo recomendar opioides, es recomendar opioides con AINES, pero que no nos olvidemos de los opioides porque nos van a ayudar en varias fases de la fisiopatología del dolor. Muchas veces nos enfocamos y solamente tratamos al paciente con AINES y nos olvidamos de los opioides, entonces es más como recordar que los podemos usar al tiempo que los mismos AINES. Perfecto, muy bien. Hay algunas personas que están preguntando, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo hago para unirme a Anestesia 360? Vamos a hablar de analgesia también hoy. ¿Ya? Lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que tienes en la descripción de este video o al enlace que acabamos de compartir por WhatsApp. Mira, le estamos compartiendo el enlace solito. Lo único que tienes que hacer es darle clic y sobre eso vas a poder entrar a la plataforma para que te puedan comunicar un poquito más sobre nuestro curso. Paul Ortiz nos pregunta, doctora, ¿vamos a hablar sobre cannabinoides dentro de Anestesia 360? No tenemos un módulo contemplado de cannabinoides en este momento, pero sería una buena opción de pronto para próximas charlas. Paul Ortiz, ¿sabes dónde vamos a hablar de cannabinoides? En nuestro curso de felinos.
¿ya? Que está empezando justo el 14, está empezando el lunes 14, la próxima semana. Paul, si quieres conocer un poco más sobre eso, sobre cannabinoides, solamente envíanos un inbox, ¿ya? Por Facebook y nosotros te vamos a facilitar la información, ¿ya? Porque tenemos bastante información sobre terapias alternativas, sobre cannabinoides, sobre todo lo que viene a ser el cannabis medicinal. ¿Listo? Enhorabuena. Y, a ver, tengo otra pregunta por acá. Marjorie nos consulta, ¿tiempo máximo del uso de meloxicam? Yo lo he usado máximo por 5 días en perros y gatos, inyectable. Ya acá tenemos el Firecoxib, por ejemplo, que es muy selectivo, bueno, selectivo COX-2, así que podemos usarlo por periodos mucho más largos sin las complicaciones que tienen los otros AINES. He tenido colegas que lo han usado por 15 días hasta por un mes a dosis bajas o intercalando tiempos cada 48 horas sin efectos gástricos, pero obviamente cuidando mucho de la parte renal y la parte gástrica del paciente. Yo la verdad no sería amiga de hacerlo así por tanto tiempo, máximo lo he usado por 5 días. Listo, acá nos pregunta Diego Flores. Saludos, doctora. ¿Se pueden sustituir la morfina por Bupre en infusión MLK? Hay tablitas que te hablan de infusiones de cada uno de los medicamentos solos. En este caso, yo no lo he usado, no sabría decirte si funciona igual de bien. De hecho, la buprenorfina acá no la tenemos disponible. Acá utilizamos el butorfanol, por ejemplo, que es similar. Entonces, mi experiencia es reducida. Alguna vez tuve un tarrito de buprenorfina que me regalaron por allá, que me trajeron de otro país. Me parece excelente opción. Es, de hecho, la opción ideal en pacientes con insuficiencia renal. Pero no la he usado, o sea, no te podría decir si se puede o no cambiar. Sé que sí están las dosis para que lo hagas. Cada uno de los medicamentos tiene dosis en infusión, entonces podrías usarla en infusión sola, pero no te podría decir a ciencia cierta porque no he tenido la oportunidad, no tengo disponible el medicamento de usarlo, cambiándolo pues en estas infusiones. Ok. Regálenme buprenorfina. Gabriela muy bien nos pregunta, ¿qué opina del uso del remifentanilo? Me encanta, es una maravilla. De hecho, como se metaboliza por proteasas plasmáticas, es ideal en pacientes con insuficiencia hepática y su uso obviamente en infusión, muy buena analgesia durante procedimientos quirúrgicos. Allá hablamos de hacer una anestesia balanceada, entonces es maravilloso para el control del dolor. Acá lo tenemos disponible, pero sí conseguimos más fácil el fentanilo que el remifentanilo. He usado el remifentanilo, la potencia es excelente a nivel analgésico. Dependiendo de la dosis, pues ya hay que mirar si tenemos depresión respiratoria, depresión cardíaca, pero todo lo podemos, digamos, manejar según la dosis que usemos. Perfecto. Si después de una cirugía se usa dexametasona de depósito, ¿cree adecuado anexar algún analgésico? Dexametasona de depósito se lo usaba en pacientes que les mostré en el caso clínico gatos con gingivoestomatitis para controlar la inflamación. No es un medicamento que yo normalmente utilice para el control del dolor porque digamos que dejo muchos puntos sin poder controlar el dolor. Entonces la idea es poderlos como bloquear todos. Si me viera la necesidad de usarlo, lo usaría. Combinaría, por ejemplo, con los opioides generalmente. Precisamente como es de depósito, ahí sí tendría más cuidado en la administración con AINES. Perdón, mi gato está jugando con una mariposa. Lo siento. Ya. ¿Listo? Ok. Listo. Osvaldo nos pregunta, algunos médicos dicen no al uso de tramadol en perros. ¿Qué opina usted, doctora? Yo lo uso para pacientes con dolores leves. Algunos no les gusta, dicen que de pronto no es tan buen analgésico, pero yo he tenido buenas experiencias. Eso sí, no uso dosis de tramadol a 5 miligramos por kilo porque a esa dosis tan alta sí me puede generar problemas incluso de convulsiones en los pacientes. Si me veo en la necesidad de utilizar tramadol a dosis tan altas, prefiero utilizar otro tipo de opioides que me generen más analgesia. Pero para dolores leves me parece una excelente opción. Yo lo uso de rutina con muy buenos resultados.
Mao Morten pregunta, saludos, ¿a qué porcentaje se debe de ocupar la anestesia para un plano quirúrgico con el uso de AINES? Y si este debe de administrarse antes o después del proceso quirúrgico. Bueno, ideal, todos los medicamentos analgésicos, aplicarlos antes del procedimiento quirúrgico para llenar como todos esos receptores antes de producir la injuria. ¿Y a qué porcentaje se debe ocupar la anestesia para un plano quirúrgico con el uso de AINES? Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero realmente como los AINES no tienen ningún efecto ni de tranquilización, ni de sedación, ni de tendencia al sueño, tu manejo anestésico con o sin AINES, digamos que no va a cambiar el porcentaje como tal. O sea, si tú vas a inducir al paciente con Propofol, el hecho de que le hayas puesto AINES antes, como no te contribuye a esa estrategia anestésica, no va a cambiar las dosis que utilices diferentes y, por ejemplo, lo premedicas con una neuroleptoanalgesia en el que sí vas a tener un efecto analgésico marcado en sistema nervioso, una tendencia a la sedación dependiendo del opioide, y obviamente va a estar mucho más tranquilo por la fenotiazida. Entonces, en ese caso sí disminuye como la parte de los anestésicos que vas a usar, pero solamente con AINES, digamos que no se ve una marcada disminución del porcentaje de la anestesia que tengas que usar. Espero haber entendido bien la pregunta. Y si no, de repente la pueden volver a formular. O si no, pueden también tener la facilidad de poder hacerla, si se puede, de repente el día de mañana en las sesiones gratuitas, o si no, ya en Anestesia 360. Sofía nos pregunta, si es que yo reservo el cupo pagando $50 hoy día, ahora, ¿cuánto sería el pago que debería realizar para completar el precio del curso? O sea, ¿se mantiene la oferta de $175? Así es. Si tú te inscribes hoy día separando con el cupo, separando tu cupo con $50, entonces la diferencia solamente sería de 175 menos 50. O sea, tendrías que pagar $125 más. La promoción se mantiene, el precio se mantiene. ¿Listo? Ahora, ¿a qué dosis podemos utilizar multimodal FLK? Bueno, ahí les dejé como las tablitas de los de la FLK. Generalmente yo empiezo con las dosis más bajas, entonces de fentanilo empiezo con 2 microgramos kilo hora, con lidocaína 2 miligramos kilo hora y con ketamina 0.2 miligramos kilo hora. Eso por las horas que lo necesite utilizar. Yo empiezo con las dosis más bajas y si veo que el paciente lo necesita, lo requiere, lo tolera, voy a subir las dosis y voy a estar como dentro de esa ventana terapéutica sin llegar a producir cuadros de sedación, de apnea, de pronto de mucha hipotensión en el paciente. Pero ahí les queda en la presentación también. Ok, muy bien. Ahora, Hugo Fernando Yola nos pregunta, en terapia de sueño, ¿Propofol o pentobarbital? Por ejemplo, en intoxicaciones que generen convulsiones, ¿qué recomienda? Esa pregunta, yo no sé por qué me gusta tanto explicar esta parte, pero todas tienen cosas chéveres. El Propofol obviamente no tiene tiene metabolismo extrahepático, entonces en pacientes con problemas hepáticos sería el indicado, pero me puede causar apneas, por lo tanto, por seguridad, todos mis pacientes deberían estar intubados con una fuente de oxígeno, ¿cierto? Mientras que el pental no causa una depresión respiratoria tan marcada o al inicio, pero generalmente se estabilizan y ellos siguen ventilando solitos, por lo que podría mantenerlos, si no son braquicéfalos, con una máscara con oxígeno. ¿Cuándo escoger uno y otro? Inicialmente, siempre nos vamos a ir por el Propofol porque se metaboliza más rápidamente, porque digamos que no vamos a sobrecargar ese hígado como pasaría con el metabolismo del pental, pero hay varias cosas a tener en cuenta. Uno, pues nos dicen todo el tiempo en la carrera, no se fijen en el bolsillo del propietario, pero al menos acá la diferencia de una ampolla de Propofol con un ml de pental se nota mucho la diferencia. Entonces, en un paciente de 30 kilos para 8 horas, yo podría gastarme, no sé, 10 ampollas de Propofol. Y cada ampolla puede valer a precio veterinaria 20,000 pesos colombianos. Mientras que el ml de pental puede estar valiendo 3,000 pesos para un perro, para ese mismo perro, y se va a gastar 5 ml.
Entonces varía mucho, o sea, ahí habría que entrar a mirar qué puede o no sopesar el propietario. Y lo otro que me gusta de la pregunta es que pacientes convulsivos donde hay una alteración a nivel neurológico de esa sinapsis, las neuronas están como locas, con el propofol yo cierro la infusión y mi paciente se va a despertar muy rápido. Muchas veces se despiertan tan rápido que esas neuronas vuelven y se activan y empiezan de nuevo a convulsionar, por lo que me toca otra vez inducirle una terapia de sueño, incluso por más horas de las que estaba planteada inicialmente. Mientras que con el pental yo la cierro, encierro la infusión y se demora más en despertar, pero a veces es beneficioso porque es un despertar lento, tranquilo, y esas neuronas poquito a poquito se van a ir regulando. Entonces, es los pro y los contra. Algunos pacientes se van a beneficiar mucho más incluso de las infusiones con pental. A mí me gustan las infusiones con pental si no tengo ningún antecedente en el paciente que evite que lo utilice, sino, por ejemplo, no sé, un paciente epiléptico, pero con todos sus órganos funcionando bien. Me gusta mucho porque son sedaciones, digamos, bien tranquilas, suaves, y el paciente se me va a despertar mucho más lento, no tan rápido con el propofol. Pero obviamente, pues el propofol es una excelente opción. Nos están preguntando acá, en el caso de una torsión gástrica, ¿qué recomendaría, doctora? Algo que a veces es muy común, ¿no?, en perros grandes. Actuar inmediatamente. Tenemos muchas mortalidades en vólvulos gástricos con los pacientes. Ahí entran a jugar la parte de la circulación del paciente, donde tenemos incluso que canalizarlo porque ese estómago nos está comprimiendo los grandes vasos. Entonces yo por lo general los canalizo en pata trasera para la hidratación, manejo opioides inicialmente, fuertes, hidromorfona, morfina, o si no, como se ingresa tan rápido a quirófano, en quirófano prefiero hacer una infusión con fentanilo para el momento intraquirúrgico, que es realmente muy doloroso. Obviamente todo el resto, los AINES, pero yo creo que el éxito está mucho en qué tan rápido se puede ingresar ese paciente a cirugía. Muy bien. Tenemos más preguntas por acá. Profesora Carolina, muchísimas gracias por sus clases, estuvieron súper geniales. Qué gusto, qué bonito. Patricia, ¿no? A ti muchas gracias. Fran nos pregunta, una vez escuché que la dipirona no se puede usar en gatos, ¿eso es cierto? Eso lo vamos a ver en la anestesia de gatos, en el curso del miércoles, pero con precaución. No es que no se pueda usar, pero sí hay que ser más precavidos con el uso de dipirona por la parte del metabolismo de los gatos. En los gatos yo la he utilizado a dosis bajas y siempre les recomiendo, por ejemplo, le voy a colocar dipirona, pero por favor monitoreen temperatura. Por la parte del metabolismo se debe usar con periodos más espaciados de tiempo, tipo incluso hasta 48 horas, pero también he tenido gatos con procesos febriles que no responden y que me toca hacer o aplicarlas cada 12 horas. Entonces, el paciente te va a decir y te va a guiar y te va a mostrar qué necesita, pero sí se debe usar con precaución. No es que no se pueda usar, se debe usar más fácil con precaución, y sobre todo los que sometemos a cirugía, que salen hipotérmicos, podría agravarnos también esa hipotermia después con el uso de la dipirona. Perfecto. Nos están preguntando, Carito, si les podemos compartir información. ¿Qué te parece si hacemos esto? Abusando de tu confianza, ¿ya? De repente, finalizando la sesión, conversamos un ratito tú y yo y definimos más o menos qué cuadritos son los que tú recomendarías que les podamos compartir a los alumnos, ¿ya? Claro. Los ideales. Igual, chicos, tengan en cuenta lo que Carolina siempre menciona. Son referencias. ¿Ya? Cada paciente es único, la idea es poder, en base a estas clases que vamos a ir tomando, esta recién es la primera, ¿ya? En base a las clases que vamos a ir tomando, que podamos llegar a desarrollar un mejor criterio para una estrategia anestésica. Y estos cuadros nos pueden ir ayudando, ¿ya? Entonces, Carito, de repente al final nos quedamos un ratito y escogemos qué les podemos ir compartiendo a los chicos. ¿Listo? Claro que sí. Listo. Ahora, ¿qué más? Tenía esta de acá que me parecía interesante. Con estas ya vamos terminando, señoras y señores. Monse, tenía entendido que no se recomienda el paracetamol en perros ni gatos.
pero en una de las tablas venía como opción. ¿De repente usted ha tenido una experiencia de poder administrarlo, doctora? Bueno, el paracetamol es tóxico en gatos. Van a encontrar las dosis igual en todos los libros porque se habla de ventanas terapéuticas en las que muestran que sí producen analgesias. En los perros no hay tanto problema, en los gatos sí tenemos la complicación de que los intoxica, incluso a dosis bajas ya tenemos signos tóxicos en los gatos, principalmente pues porque no se metabolizan, porque utilizan la vía de la conjugación con el ácido glucurónico que es deficiente en gatos y producen un cambio de la hemoglobina que impide que transporte el oxígeno. Entonces, en gatos, cero, tenemos muchas buenas opciones analgésicas para usar, entonces no, el paracetamol, no, el acetaminofén, pues acá lo conocemos, más común, cero. Pero aún así van a encontrar que existen dosis en gatos, dosis muy bajas, pero sí están referenciadas. Y en perros, pues no causa tantos problemas, pero tenemos mejores analgésicos y mejores antipiréticos como la dipirona, por ejemplo, en este caso, que es como el dipirona para los perros es como la acetaminofén para los humanos, ¿cierto? Es barato, fácil de conseguir, sirve para muchas cosas, pero tampoco, pues sabiendo que tenemos muy buenos analgésicos, el paracetamol, digamos que en este momento de nuestras vidas ya no es una opción usarlo. Armando Escamilla nos pregunta, por favor, ¿pueden compartir información para hacer los pagos, para poder apartar mi lugar, para poder inscribirme en Anestesia 360? Armando, justo debajo de tu comentario se ha compartido un enlace, es un enlace directo a WhatsApp, ¿ya? Para que solamente le des clic y te va a compartir, te van a derivar al enlace de WhatsApp con el que nosotros vamos a poder compartirte información de Anestesia 360. Sobre eso vas a poder ver con mayor cabalidad de qué trata la capacitación y si gustas te inscribes. ¿Ya? Ahí tienes la alternativa. Recuerda que puedes hacer el pago con $50 si es que tú quieres separar tu cupo, ¿ya? Y toda esta capacitación tú la vas a poder adquirir el día de hoy solamente a $175. O puedes hacer el pago en 2 cuotas. ¿Listo? Vamos por acá. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Gabriela Muyo nos pregunta, ¿con qué dosis trajo usted la dipirona en gatos, doctora? 20 miligramos por kilo. Generalmente podemos usar la 20-28, usamos generalmente 28 en perros. Yo lo uso 20 en gatos, algunas veces me he bajado hasta 15 miligramos por kilo, pero trabajo como en ese rango con los gatitos y voy evaluando la necesidad del paciente de ponerle una dosis más. María Paz nos pregunta, ¿son buenos los agonistas alfa 2 en analgesia? Yo tengo como una relación de amor y desamor con los agonistas. Proporcionan buena analgesia visceral, nunca en comparación como la que te puede producir un AINES o un opioide, ¿cierto? Porque finalmente los AINES y los opioides son analgésicos, pero sí te van a colaborar con la analgesia, sobre todo en la parte visceral. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta los efectos secundarios, ¿cierto? Todo lo que pueden causar la hipotensión, la bradicardia, la disminución del gasto cardíaco, los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, sopesar qué tan bueno es para el paciente. Lo he usado, sí, no con el propósito de brindarle analgesia al paciente, pero sí lo he usado en anestesia. Perfecto, buenísimo. Acá tengo este bonito comentario de Camila Salazar. Yares, voy a quedar sin efectivo, ¿ya? Porque con tantas clases maravillosas que ustedes tienen, va a ser el tercer curso que voy a tomar con ustedes, como Veterinario Emprendedor. Camila, bienvenida. Ten en cuenta, Camila, algo, ¿ya? Y para todas las personas que actualmente ya vienen capacitándose con nosotros tenemos beneficios para las personas que vienen comprando cursos con nosotros, cursos médicos. Así que, si deseas conocer cuáles son los beneficios que tienes por ya haber comprado más de 2 cursos con nosotros, envíanos un inbox y te vamos a poder orientar o ingresa al enlace que tienes en la descripción de este video y coméntanos y con mucho gusto te vamos a poder orientar sobre los beneficios adicionales que tenemos para las personas que ya constantemente se están capacitando con nosotros. Muy bien. A ver, tengo otra pregunta por aquí. Camila te dice, muchísimas gracias, doctora, por la clase. Y es la primera nada más, la primera de 4. Gracias a ustedes. Esta pregunta está muy interesante. Alejandro pregunta, ¿peligros de los alfa 2
en perros con diabetes, hipotiroidismos, Cushing? Bueno, los efectos principalmente están muy direccionados a la parte circulatoria, pero hay interacción con la insulina, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en perros con diabetes. El hipotiroidismo generalmente son perritos que tienen un metabolismo más lento y de por sí los alfa-2 van a demorar ese tiempo de recuperación, más si a eso le sumamos que es un hipotiroideo y que su metabolismo es lento, pues pueden retardar mucho más este proceso, lo que se va a traducir en tiempos mayores de ayuno para ese paciente y que se podría complicar con una gastritis por ayuno o incluso pues la gastritis medicamentosa por todos los medicamentos. Todas las enfermedades generalmente van a tener una implicación. Con el Cushing no he tenido mucha experiencia y el uso de alfa-2, pero sí sé que hay mucha interacción con perros diabéticos. Entonces, en esos principalmente sí debemos de cuidar más el uso de estos medicamentos. Perfecto. Luis Cumbal nos menciona, doctora, muy linda la clase, muchísimas gracias. ¿Qué opina usted del uso de Maropitant para control del dolor? Maropitant lo usamos, su uso real obviamente está más enfocado a el tratamiento de vómitos, controlar la hormesis en los pacientes, y yo siempre he dicho zapatero a tus zapatos. Sí hay interacciones con, pues sobre todo a nivel visceral, que nos van a ayudar también con el dolor, pero nunca lo utilizaría solo. En infusión funciona muy bien, pero nunca decir como, bueno, voy a usar Maropitant y ya, no voy a aplicarle nada más. No, hay que usar Maropitant, pero también hay que acompañarlo de analgésicos, que realmente su objetivo es ser analgésicos. Si podemos usar coayudantes, maravilloso, los usamos mucho en dolor crónico, en este caso sería como coayudante a esos procesos dolorosos, entonces podemos valernos del uso del Maropitant también si tenemos la opción, pero nunca dejar de lado los analgésicos como tal. Perfecto, listo. Ahora, esta pregunta también me parece muy interesante. Disculpa, no sé si ya le hemos respondido. ¿Tienes alguna mala experiencia con ketamina? De repente algo que nos quieras comentar. Bueno, en todo este tiempo, solo un paciente me convulsionó por el uso de ketamina sin ser un paciente epiléptico, sin tener ningún antecedente epiléptico, solo un paciente me convulsionó porque disminuye el umbral convulsivo, pero solamente uno. Después de esto, bueno, tuve otro que no convulsionó, pero hizo reacción, entonces se brotó todo, se puso rojito, parecía una mora. Casualmente los dos eran bulldogs, no encontré estudios que lo relacionara. Y ya, es como lo que me ha pasado. De resto, obviamente los aullidos, la disociación que hace la ketamina, que se despiertan como un poco desubicados realmente, pero más allá de la salivación excesiva, no he tenido efectos. De hecho, me gusta usarla bastante dentro de las estrategias. Buenísimo, perfecto. ¿Ok? Y listo, por acá una última pregunta que tengamos y con esto ya cerramos el día de hoy. ¿Alguna mala experiencia con Propofol? No, sabes que en la época de pandemia, aparte que se puso carísimo todo lo de anestesia, imagino que en todas partes salieron unas nuevas marcas de Propofol. Y yo creo que en estos 12 años solamente tuve un paciente que hizo alergia al Propofol, que igual no lo vemos bien, me di cuenta porque era un paciente blanquito, entonces cuando lo volteé boca arriba vi que se puso rojo. Y dije, hizo una reacción. Bueno, se trató, no pasó a mayores, no hubo ningún problema, pero con estas nuevas marcas de Propofol que salieron durante la pandemia, de 10 pacientes, 9 tenían reacciones. Y casualmente mi peor experiencia en ese tiempo fue un perro con una hernia diafragmática que había que someter a cirugía, íbamos a entrar por tórax y hizo reacción al Propofol. Entonces, hernia diafragmática más una reacción anafiláctica por Propofol lo complicó bastante durante el procedimiento quirúrgico. Más de eso, no. Con el Propofol transparente, no sé si de pronto lo llegaron a conocer porque también estuvo en mucho auge, también lo usé.
Con ese no tuve ningún problema, se reportaron también muchas reacciones anafilácticas, pero en esa época creo que lo usé mucho en conejos y en ellos no tuve ningún problema. Pero sí en muchos colegas reportaron un montón de reacciones, incluso los mandaron a recoger debido a este problema que estaban presentando. Pero en general me parece un excelente medicamento, sabiéndolo usar. Perfecto, buenísimo. Veterinarios, hay muchas preguntas que se van a quedar sin responder, lo lamentamos mucho, pero es que la doctora también tiene que descansar, tiene a su hijita que la está esperando, ¿ya? Entonces... Está gritando. Sí, está diciendo, mami, ya pues, ¿no? Ya no trabajes tanto ya. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muy buenas noches con todos, esperamos hayan disfrutado la primera sesión de la semana anestésica y el día de mañana vamos a hablar sobre las distintas emergencias que pueden ocurrir durante un proceso anestésico, cómo podemos proceder ante ellas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos los veterinarios, Carito. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a ustedes por estar acá acompañándonos. De verdad que es bastante enriquecedor para todos. Listo. Muchas gracias. Veterinarios, si me ayudan a agradecerle a la profesora, estaríamos más que felices. ¿Ya? A ella le va a encantar. Gracias a todos. Listo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.